Capítulo 10 de Hebreos, hermanos. Ya estamos en los últimos versículos ya del capítulo. Estamos ahí en el 32. Dice la palabra de Dios aquí, así, hermanos. La carta de Pablo a los Hebreos, hermanos. Yo estoy 99.9% seguro que era Pablo que escribió Hebreos, hermanos. Por el contenido que tiene. Estaba con Timoteo en la cárcel. Amén. Dice, nos trajiste aquí a la cárcel cosas. Mi hermano Timoteo ya ha sido libre. Y da a entender que esta carta la escribió Pablo. Muchos predicadores tienen la costumbre de decir al escritor de Hebreos. Al escritor de Hebreos. Y muchos lo dicen ya por hábito. Cuando yo hablo del libro de los Hebreos, hermanos, yo digo que Pablo le escribe a los Hebreos de esta manera. Porque estoy persuadido que era Pablo. Pero estoy 100% seguro que era el Espíritu Santo quien inspiró al que escribió Hebreos, que yo creo que era Pablo. Amén. El que escribió Hebreos, hermanos, era un hombre que conocía la ley, las ceremonias de la ley, conocía la ley y el pacto abrámico al pie del cañón. El que escribió Hebreos sabía qué significaba el sacerdocio, los sacrificios. Y yo creo que el único que califica para eso, hermano, era Pablo o Gamaliel, pero Gamaliel no quiso creer en Cristo. Pero Pablo sí, hermano. Y por eso le digo, es importante. Cuando leemos la Biblia, hermanos, estamos escuchando a Dios hablándonos. Amén. Hay un meme que pone la gente ahí en Facebook, hermano, donde dice la gente, háblame, Señor. Háblame, Señor. Y dice que, y luego sale ahí la nube una mano así con una Biblia en la mano. Pues ahí está Dios hablándole, amén. Gloria a Dios. A ver, se me hace que estoy bien en Templo Berea, ok. Dice aquí, hermanos, el 32. Empero, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis un gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque de mis prisiones también os apenasteis, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. O sea, los robaron, hermanos. Fueron robados los hermanos, les robaron sus cosas. Conociendo que tenías en vosotros una mejor sustancia en los cielos, y que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ok, vamos a pasar ahí un poco, porque aquí se necesita una poquita de explicación. Pablo le está hablando de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, hermanos, de las bendiciones de Dios para los hermanos de Hebreos. Para recibir, dice, numeración de galardón. Porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se fijan, hermanos? Y ahí es lo que marca la diferencia, hermano, en aquellos que son hijos de Dios y en aquellos que dicen ser hijos de Dios. Son dos cosas muy distintas. Cualquiera puede decir, soy hijo de Dios. Pero no todo el que dice, soy hijo de Dios, hija de Dios, lo es. Porque si yo me voy a llamar hijo de Dios, hija de Dios, hermanos, y no quiero hacer la voluntad de Dios, hay un problema serio. Porque si queremos servir a Dios a nuestros términos, a nuestras condiciones, estamos equivocados. Por eso dice Pablo la importancia de tener paciencia. Los hermanos que habían padecido robos, sufrimientos, pasaron por muchas cosas. Pero para poder tener el galardón completo, dice Pablo aquí, es lo que refiere gran remuneración de galardón. Porque la paciencia es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cómo es que obtenemos las promesas de Dios, hermano? Haciendo la voluntad de Dios. Amén. Esto no es para cualquiera que se le antoja.
Y ese es un problema serio que yo miro muchas veces en los funerales, hermanos. Se muere la persona sin Cristo. Se muere la persona siguiendo una religión que no está en línea con la palabra de Dios. Se muere la persona borracho, drogada, en adulterio, homosexual, lesbiana. Y inmediatamente se les quiere mandar al cielo. Porque yo entiendo, hermano, la gente está dolida, la gente no quiere hablar mal de alguien cuando está ahí tendido, ¿verdad? Pues, pero tampoco debemos hablar mal de la gente cuando están vivos tampoco, ¿verdad? Entonces, para obtener el galardón, tenemos que hacer la voluntad de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Déjenme le leo las notas. Si llevamos a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas, no tenemos que preocuparnos de que la promesa se va a cumplir o no se va a cumplir. ¿Se fijan, hermanos? Como hijos de Dios tenemos que aprender que nuestro destino cambió. El momento que usted y yo venimos a Cristo, nos entregamos a Jesucristo, hermanos, hay un giro en nuestra vida de 180 grados, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios bendiga a nuestra hermana Manuela García. Saludos, bendiga a Pastor José Pando y familia. Dios me la bendiga a todos ustedes los que están ahí en sintonía, hermanos. Entonces, vemos aquí, hermanos, la importancia de que cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, uno se entrega a Dios, nuestro destino cambia, hermanos. Nuestra forma de hablar cambia, nuestra forma de actuar cambia, nuestra forma de vivir la vida nos cambia. ¿Por qué? Porque nos fuimos, al decir que nacemos de nuevo y hemos creído en Jesucristo, nos vamos, hermanos, en una gira de 80 grados, como le decía ahorita. Antes vivíamos sin Dios, ahora con Dios. Antes no nos importaba la opinión de Dios, ahora lo que Él manda es nuestra prioridad. ¿Amén o no amén, hermano? Es lo que es, hermano. Porque hoy en día hay mucha gente que se les está instruyendo a ser cristianos, pero a su manera. Buscan iglesias, se amontonan maestros que les predican lo que ellos quieren escuchar, como ellos lo quieren escuchar, y creen que pueden moldar a Dios a su capricho. Y no es así. Porque solamente haciendo la voluntad de Dios, como dice aquí Pablo, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ahora el justo vivirá por fe. Mas si vuelve atrás, no agradará mi alma. ¿Se fija, hermanos? Haciendo la promesa de Dios. Yo he escuchado, hermano, en mi vida cristiana, me da tristeza, pero se lo digo con tristeza, pero yo he escuchado a gente decir, nadie sabe quién es salvo, hermano, hasta aquel día. Y déjenme le decir una cosa de las personas que a mí me han dicho eso. Yo le estoy hablando a través de muchos años, hermanos. A través de muchos años. Tengo 55 años, hermanos, ¿ok? Me crié en la iglesia de 8 años. Amén. Por un tiempo me desbalagué en mi juventud, pero volví para atrás por la gracia de Dios. Pero a las personas que yo he escuchado opinar esto, nadie sabe quién es salvo hasta el final. Por lo general viene de personas que no están seguros de sí mismos delante de Dios. No sienten que esa promesa es real en sus vidas. ¿Por qué, hermanos? Déjenme le digo por qué. Porque son personas que sirven a Dios a su manera nomás, a su conveniencia. Cuando a ellos les conviene van a servir a Dios. Y cuando no les conviene, no le van a servir a Dios. Son personas que no están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Por eso se expresan de esa manera. Pero Pablo no habla de esta manera. Ni la Biblia enseña tal cosa. Dice que a todos, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio él potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando leemos a Pablo aquí que habla de nuestra partida con el Señor, de que Él viene pronto, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe. Mas si se vuelve atrás, no agradará mi alma. Es lo que le dijo Dios, hermano Jesucristo, a la iglesia de Esmirna. Les dijo, conozco tu paciencia, tu arduo trabajo, tu celo por Dios, conozco tu firmeza. Pero le dice, sé fiel hasta la muerte. No tengo otras cosas que reprocharte. Pero sí le dice, sé fiel hasta la muerte
y te daré la corona de la vida. Y no quitaré tu nombre del libro de la vida. Quiere decir, hermano, que nuestro nombre se puede quitar del libro de la vida. Pero eso solamente pasa cuando nos retraemos, que nos alejamos de Dios. Por eso dice Pablo aquí, ahora el justo vivirá por la fe, mas si se vuelve atrás, no agradará mi alma. Pero fíjese lo que dice el 39. Por eso le digo, Pablo nunca andaba dudando su relación con Dios, hermano. Pablo nunca estaba cuestionando a Dios ni sus promesas. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una entrega verdadera a Cristo. Se entregó de veras a Cristo, de verdad al Señor Jesucristo. Y todo aquel creyente, hermano, que de veras ha nacido nuevo y se entrega a Cristo con todo su corazón, lleva esa seguridad que vamos a ir a su presencia. La llevamos. Porque es una obra de gracia, hermanos. Yo tengo que poner mi parte como creyente, como hijo de Dios, de andar en obediencia a Dios. Porque, hermanos, la eternidad es gloriosa y es para siempre. Y qué triste que una persona se pierda la promesa porque vivió en esta vida de acuerdo a su voluntad, hacer lo que a usted le dio la gana, vivir como a usted le daba la gana, ir y venir como a usted le daba la gana y nunca buscó la voluntad de Dios. Pero esta promesa, porque la paciencia es necesaria para, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo pues vivirá por la fe, mas si se vuelve atrás, no agrada a mi alma. Pero nosotros, dice Pablo el 39, pero nosotros no somos tales que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Qué tremendo, hermanos. O sea, nuestro andar con Dios debe ser firme, hermanos, determinante en nuestro andar con Dios. No debemos andar cuestionando a Dios, cuestionando sus promesas, cuestionando su palabra. Si el Señor dice que no amemos al mundo, hermano, no vamos a amar al mundo. Y la palabra aún dice que no amemos al mundo. Se refiere al cronos, se refiere a cronos, el diseño del mundo, el sistema del mundo. A eso se refiere. No se refiere a que usted no tenga una buena casa, un buen carro, buena ropa. No se refiere a eso, sino que no vivamos de acuerdo al sistema de este mundo. ¿Cómo, hermano? A ver, explíqueme. Sí, de un mundo que no teme a Dios, que no toma a Dios en cuenta. No buscan la voluntad de Dios para hacer cosas en esta vida. Viven a como les da la gana. Los mandamientos de Dios ni les importan. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, guardamos sus estatutos, sus mandamientos, porque amamos a Dios. ¿Amén o no amén? Porque amamos a Dios. De otra manera, estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero Pablo aquí habla con una seguridad tremenda, hermanos. Dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino los de los que tienen fe para perseveración del alma. ¿Se fijan, hermanos? Nunca debemos perder, hermano, el objeto de nuestra fe y el propósito de nuestra vida. Porque antes que no conocíamos la voluntad de Dios, vivíamos a nuestra manera, como nos daba la gana. Y todo el capítulo 10 nos estuvo hablando, ya lo terminamos, el capítulo 10, vamos a entrar al 11, hermanos, de Hebreos, que es también un capítulo hermoso, hermanos. Porque Pablo termina el capítulo 10 hablando de la fe, los atributos de la fe, la importancia de perseverar, la importancia de ser fiel hasta la muerte, la importancia de hacer la voluntad de Dios para obtener las promesas de Dios. Amén. Es tan sencillo así, hermano. ¿Por qué la gente quiere un evangelio que nomás les hacen promesas sin compromiso? Hoy en día la gente quiere un evangelio suavecito de puras promesas, pero no quieren compromiso con Dios. Aman al mundo, andan en el mundo, hacen lo que hace el mundo, viven como el mundo, hermanos, todo igual que el mundo. Pero quieren las promesas de Dios. Así no trabaja, hermanos. Y Pablo termina aquí diciendo que nosotros no somos de los que andamos volviendo para atrás, sino que vamos a perseverar por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y de esta manera, hermanos, entramos al capítulo 11 del libro de Hebreos. Al capítulo 11, que es nombrado el capítulo de la fama, del Salón de la Fama de los Hombres de Fe. El Salón de la Fama de los Hombres de Fe. Amén. Pablo termina el 10 de vivir por fe, hacer la voluntad de Dios y no retraernos para atrás, no volvernos atrás a la perdición. Habla de firmeza, hermano. No importa que vengan luchas y pruebas, porque van a venir.
No importa que vengan tribulaciones, dificultades, porque van a venir. Lo importante, hermano, es poner la mira, la vista en Jesucristo, el autor de nuestra fe, y no quitarle de ahí. Van a venir luchas, van a venir pruebas, momentos difíciles, obviamente van a venir. Eso es inevitable. Pero tenemos la promesa que Él está con nosotros. Tenemos la promesa que el Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros en esta vida. Y Él está aquí para ayudarnos a seguir adelante en este camino de la fe. Y en esta mañana, hermanos, vamos a darle aquí un inicio al capítulo 11 de Hebreos, que es un capítulo bien conocido en la Biblia. Y dice Pablo aquí, empezando en el 11:1, es pues la fe, la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esto, hermanos, no es una definición de la fe. Mucha gente piensa que Pablo está definiendo aquí la fe. No está definiendo Pablo aquí la fe. Usted le pregunta a algunos cristianos, hermanos, ¿qué es fe? Y le dicen, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Lo que Pablo está hablando aquí, hermano, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Está hablando de una característica de la fe, la característica de la fe, hermano, que la fe no se mueve por lo que ve, la fe no se mueve por lo que siente, sino la fe se mueve, hermanos, por principio de Dios. Porque la palabra fe, hermano, en griego, es la palabra pistis. Pistis. Y la palabra pistis en griego es la palabra que significa estar firmemente persuadidos. O sea, que no haya duda en nosotros lo que hemos creído, en quién hemos creído. Que entendamos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Que lo que está escrito es verdad. Nos guste o no nos guste. Pero eso es lo que viene siendo, hermanos, fe. Fe bíblica. Por eso dice aquí el apóstol Pablo. Es pues la sustancia, la nota dice, la escritura de propiedad. De las cosas que se esperan. Nota, una declaración de la acción de fe. La demostración de las cosas que no se ven. Es la sustancia. O sea, estamos parados firmes, sólidos, parados en la fe. Déjeme se lo pongo de esta manera para que mejor me entienda. La fe por sí sola no tiene ningún valor. ¿Cómo dice eso, pastor? Sí, hermanos. La fe por sí sola no tiene ningún valor. Pero hermano, ¿qué está diciendo? Pero si la escritura dice, entiéndame lo que le voy a decir. La fe por sí sola no tiene ningún valor delante de Dios ni de nada. Es como el viento es como bolsas rotas, cisternas rotas, que no pueden detener el agua. La fe por sí sola no puede ser absolutamente nada. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se atreve a decir eso? Ajá. Es cierto. Porque la fe sin el objeto correcto para nada sirve. ¿Cuánta gente en el mundo le tiene fe al yoga? ¿Qué le tienen al yoga? Fe. ¿Cuánta gente le tiene fe a imágenes, a estatuas que hombres crearon de cemento, de tabla, de oro, de plástico, de barro, de madera, de plata, de oro? ¿Cuánta gente en el mundo no le tiene fe a imágenes de estas, a ídolos? ¿Cuánta gente no le tiene fe a las profecías de Elena G. White
de los adventistas del séptimo día? ¿Cuánta gente no le tuvo fe a Joseph Smith, el de los mormones? ¿Cuánta gente no le tuvo fe a Charles Russell Tate, el de los testigos de Jehová? Entonces, la fe, si en el objeto correcto, es una fe que no tiene ningún significado y ningún valor. Entonces, la fe sin un objeto correcto es fe que Dios no reconoce. Es fe que la Biblia no reconoce. Es fe fingida, hermanos. Amén. Entienda eso. Entonces, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? Es Jesucristo. Es Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, fe puesta en Jesucristo es una fe que Dios reconoce. Fe puesta en Jesucristo es una fe bíblica. Entonces, aquí cuando Pablo dice, es pues la fe la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Pero ¿qué es el fundamento? El objeto de nuestra fe. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. El 2. Hebreos 11:2. Porque por ella, ¿por quién? Por la fe. Por la fe, y como veremos, esta es la fe en Jesucristo y la cruz. Porque por ella, por la fe, hermanos, alcanzaron testimonio los antiguos. Ya vamos acercándonos a lo que les digo del objetivo de nuestra fe. ¿Quién alcanzó fe por ella, hermanos? A ver, ¿quién alcanzó buen testimonio? Porque por ella, por la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. ¿Se fija? ¿A quién se refiere? A los hebreos, hermanos. A José, a Noé, a Abraham. ¿Y en quién tenían ellos su fe puesta, hermanos? ¿En una imagen? ¿En los cosmos? ¿En la luna, como los aztecas? ¿En el sol, como los aztecas? ¿En la luna, como los musulmanes? ¿El dios Alá? ¿El dios de la luna? ¿O en las diosas de la fertilidad, como los tenían los romanos? ¿Los babilónicos? ¿Semiramis? ¿En Tamuz? ¿Se fija? La fe bíblica tiene que tener un objeto correcto. Y ese es Dios. Es Jesucristo. No puede haber fe puesta en algo más, en otra cosa diferente. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Número 3, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos los mundos por la palabra de Dios. Ajá. ¿Cuál es el objeto de la fe aquí? Por la fe entendemos haber sido constituidos los mundos por la palabra de Dios, siendo hecho de lo que se ve, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Amén. Y Pablo habla aquí, hermanos, que por la fe nosotros entendemos todas estas cosas, que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios creó el universo, que Dios creó todo lo que existe, hermano, visible e invisible. Lo hacemos por la fe. Tiene que ser por fe, hermanos, porque sin fe, vamos a leer más adelante que es imposible agradar a Dios. Yo y usted no estábamos ahí cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, hermanos. No estábamos ahí cuando Él nació de la Virgen María. No estábamos ahí cuando Cristo hizo los milagros. Cuando Él fue crucificado, no estábamos ahí nosotros. Tampoco estábamos ahí cuando Él resucitó el tercer día. Tampoco lo vimos nosotros levantarse de los muertos como los apóstoles. Lo vieron. Y 500 más. Pero es por medio de la fe, es por medio de esta substancia, de esta persuasión o demostración, que creemos que la palabra de Dios es verdadera y es cierta. Por eso creemos lo que creemos, no porque nos guiamos por lo que sentimos o por lo que nos dice la naturaleza humana. Por eso la gente nos dice, ¿cómo pueden ustedes creer en alguien que no han visto? ¿Cómo creen ustedes en Dios si no lo pueden ver? Porque somos personas de fe. Porque somos personas que vivimos por fe.
Por eso es que nosotros creemos lo que creemos y vivimos como vivimos, porque creemos por fe que hay Dios, que Él existe, que Él siempre ha existido. Por fe creemos que Dios crió todo lo que existe, visible o invisible. Por fe sabemos que todo el universo fue creación de las manos de Dios. Y este es lo que hizo que nuestros antepasados alcanzaran testimonio de la fe de Dios. Y luego ya en el 4 entra Pablo a hablarnos ya más detalladamente. Y en este 11 capítulo de Hebreos vamos a estar viendo la fe bíblica, hermanos, tal y como es. No la fe que hoy se enseña. Hoy se enseña una fe muy diferente. Una fe convenenciera. Una fe que nomás jala para la gente cuando quieren un milagro, cuando quieren tener éxito en la vida, triunfar, tener un buen trabajo. Y para todas esas cosas quieren tener fe. Pero no quieren tener fe para cuando las cosas no van bien, cuando llega la prueba, la lucha, los momentos difíciles, la muerte del ser querido o la muerte de uno. O que nos diga el doctor, tienes tal y tal cosa. O tienes tantos días de vida. Y ahí es donde empieza a flaquear la fe. Porque nos enseñaron una fe convenenciera. Pero nos vamos a dar cuenta en este capítulo 11 de Hebreos, hermanos, de la fe bíblica y la fe que agrada a Dios. Amén. Una fe que no se mueve por lo que vemos, ni por lo que sentimos, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios. Aunque no lo hayamos visto y no lo vemos, lo creemos por fe. Amén. Y aquí empieza Pablo a decir, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Una nota aquí, hermanos. Inmediatamente declara el hecho de que el objeto de nuestra fe debe ser Jesucristo y el crucificado. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Voy a leer las notas. Expresa el hecho de que la justicia viene exclusivamente de Cristo, es obtenida por la cruz, que es el objeto de nuestra fe. Ya estamos entendiendo ahí, hermano, ¿verdad? ¿Por qué la fe tiene que tener un objeto correcto? No es fe en mi ayuno, hermano. No es fe en cosas que yo pueda hacer. No es fe en yo repetir algo 20 veces, 30 veces, como enseñan hoy en día. No es fe en de yo repetir palabras hasta que mágicamente Dios intervenga. No es fe en yo crear mi propia visualización, hermano, de yo visualizar mi propia realidad. Esa es una fe errónea que se enseña estos días, hermano. Es fe puesta en Jesucristo. Y cuando vemos aquí de la fe de Abraham, dice que ofreció mayor sacrificio que Caín. ¿Por qué mayor sacrificio que Caín ofreció Abel, hermanos? Mire, hermano, yo no sé, pero hay gente por ahí que enseña este versículo un poco diferente o no estoy en contra de ellos, ni digo que están mal ellos. Simplemente yo le voy a enseñar a usted algo aquí bien importante. Dice aquí que Caín ofreció un mayor sacrificio que Caín. Y Adán y Eva, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, ellos fueron instruidos por Dios a ofrecer sacrificios por sus pecados, para cubrir sus pecados, no quitarlos, cubrirlos. Desde que Dios tuvo que matar un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva, Él enseñó a Adán y Eva que tenían que cubrir sus pecados por medio de un sacrificio de sangre. Y yo creo que Adán y Eva le instruyeron a sus hijos lo mismo, porque si leemos la Biblia, desde Adán y Eva hasta el tiempo de Cristo, se hacían sacrificios para cubrir los pecados del hombre y de la mujer. Sean pecados voluntarios o pecados accidentales, se tenía que ofrecer sacrificio para cubrir los pecados, tipificando obviamente la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario, que no solamente iba a cubrir los pecados, iba a atonar por ellos, pero quitarlos de medio de nosotros y limpiar nuestras conciencias de todo pecado, hermanos. Y es lo que hace el poder de la sangre de Jesucristo. Esto apuntaba a eso. Entonces vemos aquí la fe de Caín y vemos la fe de Abel.
Abel pudo haber juntado fruta también, frutos de la tierra y traérselos a Dios en holocausto. Él pudo haberlo hecho, como lo hizo Caín. Y yo he escuchado diferentes puntos de vista y pues mis respetos, cada quien su perspectiva, no estamos en contra de eso. Simplemente, hermanos, yo estoy persuadido que Adán y Eva instruyeron a Abel y a Caín que tenían que derramar sangre ante Dios en un holocausto para que sus pecados fueran cubiertos. Y yo creo que Caín quiso agradar a Dios con lo que él sembraba de la tierra. Y Abel dijo, sabía Abel que lo que él sembraba en la tierra, lo que él labraba en la tierra, todo lo que él sembraba y cosechaba, él sabía que no era suficiente para cubrir el pecado. Creo que eso, hermano. Porque ¿por qué ofreció sacrificio a Abel? ¿Por qué mató a un animalito a Abel para cubrir sus pecados? Porque él sabía, hermano, lo que le habían instruido Dios a sus padres y sus padres a él. Y yo creo que Caín quiso agradar a Dios con una ofrenda de lo que él sembró, de lo que él fue y recogió. Y por eso creo que la ofrenda de Caín fue rechazada y la ofrenda de Abel fue aceptada. Algunos comentan que es la calidad de ofrenda, no tanto lo que ofrecieron. Y yo estoy en que Caín sabía que tenía que derramar sangre para cubrir sus pecados y no lo hizo. Dándonos a entender que Abel sabía que él no podía agradar a Dios por sus méritos. Entonces tenía que sacrificar la vida de un animalito para cubrir sus pecados. Y Caín también lo sabía, pero Caín escogió mejor dar el fruto de sus manos, un retrato de la justicia propia, hermanos. Esa es mi perspectiva en esto. Amén. Quizás este mal no sé, pero es mi perspectiva, porque tenía que haber tenían que haber hecho un sacrificio de animal. Sigue diciendo aquí, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y difunto aún habla por ella. Ahora déjeme lo leo con las notas. Por la fe ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Inmediatamente declaró el hecho de que el objeto de nuestra fe debe ser Jesucristo y el crucificado, que es lo que significa el animal muerto. Y luego dice aquí, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Expresa el hecho de que la justicia viene exclusivamente de Cristo, es obtenida por la cruz, que es el objeto de nuestra fe. Por eso mató el animal. Dice, dando Dios testimonio de sus obras. Se refiere al hecho de que el sacrificio del Cordero que representa a Cristo fue aceptado por Dios. En los albores de las épocas era la cruz y todavía la cruz. Y difunto aún habla por ella. Habla de aquella sola que Dios aceptará. Pero ya nos siguió hablando más aquí del sacrificio de Caín. ¿Se fijan, hermanos? Eso es bien importante entender esto, hermano, porque la Escritura enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y en estos días que vivimos, hermano, tenemos a muchos cristianos volviéndose a las raíces hebreicas, al judaísmo, a metodologías, a ceremonias exteriores para justificarse delante de Dios. Hay gente, yo conozco gente que pone demasiado énfasis en el bautismo en agua, hermano. Le dan un significado al bautismo en agua que no es, que no tiene. Porque el agua bautismal, hermanos, jamás puede limpiar pecados. Mucha gente confunde ahí donde dice Pedro. Déjeme se lo leo. En Hechos 2:38. Vamos para Hechos 2:38, se lo voy a leer. Hechos 2:38. Hechos 2, versículo 38. Déjenme lo busco porque esta Biblia está un poco más. Aquí está, hermanos. Y Pedro les dice, arrepentidos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Perdón, hermano, tuve que toser para los que están ahí en la radio. Déjenme se lo repito. Hechos 2:38. Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y mucha gente atribuye esto, hermano, a que el bautismo lava pecados, limpia pecados. Más la Escritura no enseña eso, hermano. La Escritura enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En Romanos 3, creo que 24, nos dice el apóstol Pablo, por medio de la fe en Jesucristo. Pedro nos dice, el mismo Pedro que está escribiendo aquí en Hechos 2:38, dice, no fuimos redimidos con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Entonces Pedro no estaba confundido aquí. Y hay gente que le da demasiado énfasis al bautismo en agua, como que el bautismo en agua limpia pecados. Y nunca la Escritura enseña que el bautismo en agua limpia pecados, hermano. La Escritura enseña que el bautismo en agua es simbólico. Es una ordenanza bíblica, obviamente. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Creer en qué, hermano? En Jesucristo. Y si cree en Jesucristo, va a creer en su sacrificio en la cruz de Calvario. Y va a creer también que Él resucitó. No podemos nomás creer en Cristo y no creer en su muerte. No podemos creer en Jesucristo y no creer en su resurrección. Tenemos que entender bíblicamente quién es Jesucristo. Nuestro Redentor, nuestro Salvador. ¿Se fija? Por eso cuando usted estudia la palabra de Dios, nos damos cuenta que el velo del templo no se rasgó en dos de arriba hacia abajo cuando Cristo hizo milagros, ni cuando Cristo se bautizó, ni cuando Cristo levantó a Lázaro y lo restauró a vida natural. ¿Por qué le digo eso? Porque mucha gente le llama y dice que Jesucristo resucitó a Lázaro. Y Jesucristo no resucitó a Lázaro, lo levantó de los muertos. Cosa muy diferente. Porque si ese fuera el caso, entonces Cristo no sería el primogénito de los muertos, hermano. Que se levantó de entre los muertos. Sería Lázaro. Amén. Lo restauró a vida natural. Y Cristo resucitó en un cuerpo glorificado. Y es lo que simboliza, hermano, el bautismo en agua. Hay gente que hace demasiado énfasis en el bautismo en agua. Es una ordenanza, es un mandato de Dios, pero no es el bautismo en agua el que limpia los pecados. Es la sangre derramada de Cristo Jesús. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Entonces, ¿por qué nos bautizamos, Pastor Pando? Porque cuando nos bautizamos estamos identificándonos públicamente con la muerte de Cristo cuando bajamos al agua bautismal, y cuando subimos del agua bautismal estamos representando que resucitamos con Cristo a nueva vida, hermanos. Por eso aquel que cree que nace de nuevo, se bautiza y nace de nuevo simbólicamente. Si no nació de nuevo por el Espíritu Santo, hermano, a mí no me importa cuántas veces lo bauticen y en qué nombre se bautice. Usted no ha nacido nuevo. Porque la Escritura enseña que el que practica el pecado no es nacido de Dios. El que practica el pecado. El que no cambia su vida. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, hermano, tenemos que llevar por naturaleza el fruto de Dios. Y si no, es que no hemos nacido de nuevo. Por eso le digo, los simbolismos no pueden salvar al hombre, no quitan pecados. Las ceremonias exteriores no quitan el pecado, como lo que le estoy enseñando ahorita en la hora hebreana de los adventistas del séptimo día. Ellos enfatizan demasiado en el día sábado. Para ellos el día sábado es lo máximo. Para ellos, si usted no recibe, si usted no practica el día sábado, usted es un candidato a ser marcado por la bestia. Que usted es un rebelde. Porque el énfasis de ellos está en guardar el sábado.
Para otros, el énfasis de la salvación está en la comida que comen. ¿En qué comidas comen o no comen? Pero es gente que no ha entendido, hermano, qué significa el sacrificio de Cristo. Por eso es que dice aquí que Abel ofreció mayor sacrificio que Caín, porque él ofreció un cordero que tipificaba a Cristo y Caín no. Caín, el fruto de sus manos. Amén. Y sigue diciendo aquí el 5. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Nota, Dios transfirió a Enoc al cielo en un cuerpo físico mientras aún estaba vivo. Y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es importante esto, hermano. La fe que hoy se enseña es una fe fingida. Es una fe filosófica. Una fe psicológica. Una fe académica meramente. Un conocimiento académico de la fe. Un conocimiento académico de la Escritura. Esta es la razón que tiene usted muchas iglesias estos días, llenas de gente que no ha nacido nuevo. Tienen conocimiento académico de Dios, de la Escritura, pero sus vidas no cambian, no han cambiado sus vidas. Siguen viviendo en pecado, siguen haciendo las cosas que a Dios no agradan, siguen viviendo para hacer su voluntad. Y acabamos de leer aquí en el 10 ahorita que la promesa es para los que hacemos la voluntad de Dios. Que la promesa es para aquellos que no vuelven atrás. La promesa es por fe. Dice que por fe Enoc fue trasladado, no fue transformado, fue trasladado. Por eso nosotros creemos, yo creo, hermanos, en mi perspectiva escatológica, que Enoc y Elías van a venir a pelear con el anticristo durante la gran tribulación y van a ser los dos testigos que van a ser muertos. Después de 3 días y medio van a ser resucitados, porque ellos van a alcanzar también la primera resurrección, que es en partes. El rapto, el arrebatamiento de los 144,000, todos los que mueren en Cristo en la gran tribulación, y estos dos testigos que van a ser resucitados. Alcanzarán la bienaventuranza de participar en la primera resurrección, que es el arrebatamiento, que es en partes, como le digo. Por eso que no creemos que no va a permanecer así en cuerpo físico en el cielo. Creemos que Él va a volver a la tierra, Él y Elías, que son los únicos dos que han desaparecido físicamente de esta tierra. No puede ser Moisés, porque Moisés no puede morir 2 veces. La Biblia establece que Moisés murió físicamente. Eso elimina a Moisés de ser uno de los testigos, uno de los 2 testigos que van a pelear en la gran tribulación. Eso elimina a Moisés porque él ya murió. No puede el hombre morir 2 veces. Establecido está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No puede morir el hombre 2 veces, una sola vez. Por eso creemos que fue Enoc y son Elías los que van a venir a pelear con el anticristo y hacer grandes maravillas y señales. Hermanos, el tiempo está cerca. Estamos por ver el arrebatamiento, la venida de Cristo. No nos queda mucho tiempo en la tierra, hermanos. Tenemos que preparar nuestros corazones, nuestras vidas para la venida de Cristo. Pero hay algo aquí bien interesante. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. ¿Qué hizo Abel? Abel reconocía, hermanos, que por sus méritos él no podía agradar a Dios. Él sabía que tenía que sacrificar un cordero, derramar esa sangre para cubrir sus pecados. Caín quería por sus buenas obras. Y su sacrificio, el de Caín, no fue agradable a Dios. Pero dice así que no fue trasladado, hermanos, al cielo y no vio muerte. Y fue hallado, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Pero dice, antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se fija, hermanos? Yo siempre he predicado, he enseñado y siempre voy a enseñar y predicar que las promesas de Dios son condicionales.
Ajá, condicionales. No vamos a recibir promesas de Dios no porque las declaramos o porque le enseñan a la gente a repetirlas o a decretarlas. Nada de eso, hermano. Déjese de esas tonterías, por favor. Las promesas de Dios vienen si andamos en obediencia a sus mandamientos, si guardamos sus estatutos, si no nos volvemos atrás, si tenemos testimonio de que estamos agradando a Dios. Y es lo que aprendemos aquí. Y vamos a ir viendo en el transcurso del capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de la fe, cómo la fe, la obediencia, van de par en par. Usted no puede decir que es un hombre y una mujer de fe si no anda en obediencia a Dios. Y si usted no anda en obediencia a Dios, entonces no diga que es una persona de fe porque no la es. Usted se está engañando usted sola o solo. Los que decimos que somos hijos de Dios, que vivimos por fe, andamos por fe, hemos nacido nuevo. Y hacemos la voluntad de Dios, andamos en obediencia, vivimos para agradar a Dios. No nomás en la iglesia el domingo 2 horas, el lunes en el trabajo, en la casa, donde quiera que andemos, vivir para agradar a Dios. Las promesas de Dios son hermosas, hermanos, son verdaderas, pero son condicionales. Para aquellos que creen en Cristo, lo aceptan como su Salvador, nacen de nuevo, andamos en obediencia, vivimos en santidad, guardamos sus estatutos, damos testimonio de que anduvimos correctamente bien delante de Dios. No juguemos con el Evangelio, hermano. Me da tristeza cuando voy a funerales y a todo el mundo mandan al cielo. Murió borracho, adúltero, homosexual, lesbiana, pecador, y lo mandan al cielo. Es un engaño, hermanos, predicar ese Evangelio. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que entregarnos a Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos que amar a Dios de tal manera que obedecemos su palabra. Que no sea un jueguito de mente, que no tengamos un conocimiento académico de Dios meramente. Que lo conozcamos por relación, por comunión con Dios. Para poder obtener, hermanos, la promesa completa de parte de Dios. Que son grandes y son grande bendición. Vida eterna, hermanos. Una vida donde ya no habrá dolor ni enfermedad, tristeza, llanto, nada de esas cosas. Una vida completa y eterna. Si podemos ser fiel a Dios, el tiempo en esta vida. No hay nada más glorioso, hermanos, que servir a Cristo, andar en sus caminos, en sus estatutos, hermanos. El pecado deja tristeza. El pecado amarga a la gente, la deprava, hermanos. Entran en depresiones, en opresiones. Porque es lo que hace el pecado. La paga del pecado es muerte. Es muerte espiritual y muerte física. Toda especie de pecado en un hogar, hermanos, no trae paz a un hogar. Toda especie de pecado trae infelicidad a un hogar. No importa que sea la borrachera, la droga, fumar, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo. Todas estas cosas, hermanos, depravan la mente del hombre y de la mujer, traen al hogar discordia que no conviene. Pero donde está el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu de Dios, donde hay obediencia a Dios, donde se sirve a Dios, donde se teme a Dios, hay armonía, hay paz, hay bendición en el hogar, hermanos, y allí está la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso, hermanos, entendamos que las promesas de Dios son hermosas, son condicionales. Acabamos de leer, en este estudio leímos de 3 cosas bien importantes. Para alcanzar la recompensa de Dios completa, tenemos que andar ¿cómo? En su voluntad. Para obtener las promesas de Dios, la bendición de Dios, tenemos que no regresar atrás. Tenemos que reconocer que tenemos que ser limpios con la sangre de Cristo. Tenemos que confesar nuestros pecados, las cosas que a Dios no agradan, confesarlas, pedirle perdón y permitir que su sangre nos limpie. Es lo que significaba el sacrificio de Abel. Y luego tenemos, por último,
que Enoc guardó un buen testimonio delante de Dios y fue llevado vivo al cielo, porque dio testimonio que él agradaba a Dios con su forma de vivir. 4 principios bien sencillos que aprendimos hoy, hermanos, en el estudio de hoy. Porque grande galardón nos espera, grandes promesas, bendiciones de parte de Dios a todos nosotros. Así es de que seamos fieles a Dios, hermano. Amemos a Dios. Démosle primer lugar a Dios. Honremos a Dios con nuestra forma de vivir, de andar, hermanos. Porque Él viene por nosotros. Viene por una iglesia preparada y lista para irnos con Él. Amén.